cuerpo, si no la refrenamos, nos puede meter en cada problema por andar hablando cosas que no debemos de hablar, de personas de que no tenemos que hablar. Y bueno, pienso que todos en algún momento hemos hecho mal uso de la lengua. Y veremos por qué. Creo que todos hemos cometido en algún momento pecado, el hablar lo que no tenemos que hablar, el expresar lo que no debemos de decir. Y bueno, ¿qué problema te ha ocasionado la lengua? ¿O qué problema estás por medio de la lengua? ¿Saben? Estaba analizando. El problema de la lengua en sí no es la lengua el problema, sino lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que tiene salida y es por medio de la lengua. Mas, sin embargo, veremos algunas de las cosas que el Señor quiere transmitirnos por medio de este capítulo 3 de Santiago. Y eso es para que tengas cuidado y quizá estés en alguna situación que digas, esto puede que me esté pasando porque he usado mal la lengua. Así que la lengua en sí no es mala, sino todo lo que sale por medio de ella. ¿Y de dónde nacen las cosas? Del corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, pero vamos a analizar el versículo 3. Y el tema es la lengua que contamina. Número 1, una lengua que contamina es una lengua que no se frena. Es una lengua que no se frena. Y veamos qué dice el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir el escritor? Los maestros generalmente usamos más la lengua que cualquier otra persona. Y a la hora de enseñar a otros, por eso que enseñamos, por eso que transmitimos, por eso que instruimos, seremos juzgados estrictamente delante de Dios por todas aquellas cosas que hablamos, por lo que expresamos, por lo que dijimos a otros. Generalmente, hermanos, no solo aplica a los que realmente enseñan, a los que son maestros, a los que son líderes. De hecho, esto aplica para todo aquel que de pronto tiene a su cargo a personas, a un grupo de personas a las cuales está como responsable, les tiene que instruir, les tiene que enseñar, les tiene que corregir y debes de tener cuidado con eso. Y analizando esto, creo que en su mayoría todos tenemos personas a nuestro cargo. El pastor para con la iglesia, el esposo para con la esposa para con los hijos, el patrón para con los obreros y alguno que otro puede ser jefe inmediato que tiene gente a su cargo, puede ser maestro que da clases en lo secular y debes de tener cuidado cómo usas la lengua, para qué fin. Pero tenemos mayor responsabilidad quienes enseñamos. Quienes tenemos personas a nuestro cargo. En el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y ahí está la primera alerta. Si la lengua es un medio por el cual tendemos a ofender con facilidad, debes de tener cuidado cómo usarla. Debemos de tener cuidado cómo usarla, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo cierto, hermanos, que de alguna manera en el día, si pecamos con algo, pecamos con la lengua. Hemos ofendido muchas veces, conscientes o inconscientes, a las personas. Y si alguno no ofende en palabra, tal persona es perfecta, madura,
que sabe dominar la lengua. Pregunta, ¿cuántas personas en esta tarde han venido a este lugar que tienen el dominio perfecto de su lengua? Y usa aquí la palabra varón. Específicamente nosotros los varones tenemos más la responsabilidad de enseñar. Mas, sin embargo, no solo los hombres, también las mujeres deben de tener cuidado cómo usan la lengua. En el versículo 3, y aquí nosotros ponemos, ¿qué, hermanos? Me gusta esta parte. Ponemos freno en la boca de ¿quiénes? De los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Lo interesante es que cuando se le pone freno a un caballo, no se le pone porque sea manso. Se le pone para que le ocasione cierto dolor, cierto malestar, y que él pueda entender que cuando se usa la rienda, se usa el freno, él obedezca. Lo cierto, hermanos, que el freno causa dolor. Ningún caballo que es domado, que usa freno, empezó obedeciendo de todo inmediatamente el freno. Obedeció al freno porque ese freno le lastimó, ese freno le dolió, ese fierro, ese instrumento especial que se usa en los caballos, se ha usado en ellos para que ese caballo grotesco, gigantesco, enorme en fuerza, le cause malestar específicamente por la boca y al causarle dolor se frena. Hermanos, si esto nos enseña algo, que si de pronto usted o yo o cualquier persona no hace o no refrena su lengua, Dios usará su freno. Yo no sé qué dolor te puede ocasionar, si estomacal, de cualquier tipo, pero lo cierto es que el freno en los caballos produce malestar y dolor. Y es usado para que frene, es usado para dirigirlo, es usarlo para enfocarlo. Por eso dice el verso 3, y aquí nosotros ponemos freno. Freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. Si usted de pronto usa la lengua de forma desenfrenada, para andar hablando lo que no debe de hablar, expresar lo que no debe de expresar, usando la lengua de forma vana, usando la lengua sin certeza, sin algo realmente que edifique, que ayude, que aporte, lo cierto es que Dios puede usar un dolor para que aprenda a ¿qué? A refrenarla. Si usted no aprende a refrenar la lengua, el Señor le va a enseñar cómo. De pronto somos muchos dados a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Hablas de uno, hablas del otro, hablas del hermano, hablas de la hermana, hablas del vecino, hablas de todo mundo. Bueno, ten cuidado con eso. Porque si no aprendes por el lado de la enseñanza que Dios te dice, refrena tu lengua. Dios puede ponerte un pequeño freno. ¿Para qué? Para que te cause dolor y dejes de andar hablando lo que no. A los caballos se les pone eso. A los asnos también. Ten cuidado en ese sentido, hermano. Ningún caballo aprende a obedecer el freno de la noche a la mañana. Ahí se lo dejan. Le causa malestar. Así que dice la palabra y dirigimos, una vez que el caballo entiende que hay un freno, deja de andar retosando, deja de andar queriendo hacer lo que él quiere. Dice, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que no
para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Vemos el verso que sigue. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, ¿qué? Quiere. Hermanos, ¿qué nos enseña la palabra? Que las mismas naves que son tan grandes se dominan con algo pequeño. Eso ilustra de cómo una cosa tan grande, tan enorme, tan vasta, puede ser dominada con un timón tan pequeño. Puede frenarlas, dirigirlas, cambiarlas de dirección. Y eso nos enseña la Biblia. Lo mismo en la lengua. En la Biblia encontramos lenguas desenfrenadas. Vamos, por favor, a ver un caso en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra. En aquel tiempo Merodad, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró que toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Una lengua desenfrenada. Hay cosas que se expresan, hay otras que no se expresan. Ezequías tenía problema con la lengua desenfrenada, empezó a hablar y a expresar todo lo que tenía. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, rey Ezequías. 17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ¿será qué? Llevado a Babilonia sin quedar nada. ¿Dijo quién? Jehová. Una lengua desenfrenada. Fíjense, Ezequías se jactó, que es el punto 2, se jactó de eso. Vamos al verso 5 del capítulo 3 de Santiago. Ese es otro problema, no solo la lengua que no se frena. Hay gente que dice: yo como veo las cosas las digo, lo que siento. ¿Quién te ha dicho que eso es lo correcto? Hay formas, hay tiempos, hay momentos para hablar las cosas. No hablar por hablar únicamente. En el verso 5, denle lectura a este verso, por favor. Así también he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. hermanos, si de pronto usted está viendo que un bosque, de pronto usted va pasando y hay un pequeño fuego por ahí que se empieza a hacer grande, que no es muy grande, que a lo mejor tiene 2, 3, 4 metros, ¿qué haría usted ahí? Apagarlo, ¿no? Bueno, la lengua que se capta, hay que apagarla. ¿Por qué? Fíjense qué dice. ¿Cuál es el problema y el riesgo de una persona que se jacta? Dice: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la palabra jacta significa que es una persona que presume, que vocifera, que alardea, que fanfarronea grandes cosas. Así que vemos dos ángulos: la lengua desenfrenada
y la lengua presumida. ¿Qué presumes? Hermanos, los cristianos no deberíamos de ser presumidos. Si de pronto Dios te ha permitido algo, si de pronto Dios te ha asignado en algún lugar, si de pronto algo está pasando en tu vida, en beneficio de tu vida, no tienes por qué jactarte, no tienes por qué sentirte más que alguien más. De pronto los cristianos se jactan. Y en eso debemos de tener cuidado, de no jactarnos, de no fanfarronear, de no alardear por las cosas que has logrado, por las cosas que tienes, por la casa que Dios te ha dado, por el trabajo que tienes, por el buena entrada que te va en el trabajo, lo que sea. No deberías de alardear nada. En la Biblia encontramos personas que alardearon y nada les fue bien, entre ellos Ezequías. No solo una lengua desenfrenada, sino una lengua que se jacta. Ahí vemos a un Ananías y Zafira. Se jactaron en querer decir, hermanos, nosotros venderemos una heredad y la vamos a entregar, y a la mera hora no lo hacen como lo habían dicho y terminan en la ruina, en el fracaso. Se jactaron. Probablemente querían quedar bien, probablemente no eran sinceros, no eran genuinos, mas sin embargo se jactan. Como vieron que los hermanos vendían sus heredades, quizá quisieron quedar bien ante la iglesia, y era una iglesia numerosa. Cuando se llegó el momento, no cumplieron las cosas, únicamente se jactaron, y esa fue su destrucción. No te jactes. ¿Tienes salud? ¿Eres joven? ¿Eres guapo? ¿Eres adinerado? ¿Tienes buen trabajo? ¿Tienes hijos obedientes? ¿Tienes una iglesia grande? ¿Tienes un ministerio? Lo que sea que tengas. Si tenemos algo es por la gracia de Dios y no deberíamos de jactarnos. No deberíamos de jactarnos. Sin embargo, aquel que se jacta también le va bien. Vamos al versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjense, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando dice rueda de la creación, mejor el curso de la existencia humana, es algo destructivo. La lengua, cuando tú la usas para mal, te destruye, te afecta. Por eso debes de ser sabio antes de hablar, antes de abrir la boca. Debemos de ser prudentes. Debemos de ser sensatos. A mí me llama la atención el matrimonio de Priscila y Aquila. Escucharon a Apolos predicar el evangelio y eran personas maduras en la fe. Y lo que hicieron es, terminando Apolos de predicar, ellos se van en secreto y hablan con Apolos, lo corrigen. Y es una forma madura y preciosa, prudente y humilde de corregir y enseñar a alguien. Pudieron haberlo hecho desde la iglesia y decirle, Apolos, te equivocaste. Como generalmente a veces hacemos, que no somos nada prudentes y que tendemos a vociferar las cosas de alguien más. Por eso la Biblia enseña que la lengua es un mundo de maldad. Y debemos de tener cuidado cómo la usamos. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y si no la usas con un debido orden, va a contaminar tu cuerpo, va a contaminar tu vida y va a traer mal a tu vida. Dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
Vamos al versículo, a Proverbios 16, por favor. Proverbios 16, 27. El camino de los rectos, a ver, 16, 27, por favor. El hombre perverso, miren qué dice, cava en busca del mal. Y en sus labios hay como llama de qué. Fíjense, hermanos, yo no sé cómo sea tu forma de hablar, pero no hay hay nada más dos cosas. Tu forma de hablar, una, o edifica, o consuela, o fortalece, o anima, o ayuda, o afecta, destruye, lastima, hiere, divide. Hay de dos. Hay lenguas, hermanos, que de pronto, híjole, nada más tienen un poquito para herir, un poquito para lastimar, un poquito para ofender, un poquito para hacer quedar mal a la gente. ¿Cómo es tu lengua? ¿Cómo la usas? Lo cierto es que si no tienes cuidado, ese miembro pequeño, así como puedes venir un domingo a adorar a Dios, de la misma manera, mañana a la primera hora, puedes estar maldiciendo, puedes estar hablando de forma grosera, puedes estar lastimando a alguien, haciendo menos a alguien. Con la lengua. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Si no vas a decir nada bueno, mejor quédate callado, refrena tu lengua. Si no vas a edificar, si no vas a ayudar, si no vas a hablar algo que fortalezca, mejor cierra la boca. Santiago expresa esto, que es un mundo de maldad, que ahí está. Y si no tenemos cuidado, contaminará todo el cuerpo. Por favor, el versículo 7. Proverbios 3, 7. A veces puede que algo te cause malestar, enojo, pero piensa, a ver, lo que voy a decir, ¿ayuda? ¿Lo que voy a decir es prudente en este momento? ¿Lo que voy a decir va a traer bendición? ¿Lo que voy a decir va a ser más grande este fuego? Porque si eso deberías de pensar antes de hablar. Porque si no vas a decir algo bueno, ¿para qué abres la boca? De pronto usamos la boca, en vez de apagar un fuego, haces más grande un pequeño problema. Lo cierto, hermanos, que algo que puede ser tan pequeño, un asunto en gente que no frena su lengua, incendia un bosque, afecta a una iglesia, afecta a una familia, afecta a toda una cuadrilla de trabajadores, afecta a una escuela, gente que no usa bien la lengua. En el versículo 7 dice, no seas sabio. Proverbios, por favor. Perdón, Santiago 3:7. Es Santiago 3:7, hermano. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, miren, hermanos, como todos los animales han sido domados ya, dominados, se señorea sobre ellos. Mas sin embargo, fíjense, aves, serpientes, seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero verso que sigue, pero ningún hombre puede domar la lengua.
Yo no sé qué vas a decir ahorita saliendo, pero lo que hables habla de qué tanto dominas tu lengua. Ningún hombre puede domarlo, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena qué? ¿Llena de qué? ¿Quiénes son las que tienen veneno mortal? Disculpe. No escuché. Las serpientes tienen veneno mortal. Fíjense. Así nos ve el Señor cuando de pronto no refrena la lengua. Serpientes andando, envenenando a la gente, afectando a la gente, hiriendo a la gente, lastimando a la gente, dividiendo a la gente, con esa cizaña, con ese veneno que afecta y que viene a destruir. Una pregunta, si usted tuviera una serpiente en casa, ¿qué haría? Vamos a ser sinceros, ¿la agarraría de mascota? Ahora que fue lo de la inundación, que no teníamos acceso a una casita por la cantidad de lodo, le decía a los jóvenes, vamos a abrirnos paso, y abriéndonos paso, nada más para el carro, y sale una víbora. Pero así como salió, así la dejamos en el lodo y la aplastamos. Hermanos, ¿por qué a las víboras nadie las quiere? A ver, ¿cuántos de aquí quisieran una víbora de mascota? Vamos a ser sinceros. De mascota. Y que tenga veneno mortal. A ver, ¿cuántos de aquí quieren algo? En casita así. ¿Y quién nos hace pensar que Dios quiere lo mismo en su casa? Personas que traen veneno mortal, que en vez de fortalecer a su iglesia, animar a su iglesia, restaurar a su iglesia, ayudar a su iglesia, instruir a su iglesia, ¿qué nos hace pensar que a Dios le agradan las serpientes mortales que afectan su iglesia? Así como de pronto nadie de nosotros quisiera una serpiente en casa de mascota, de la misma manera el Señor no quiere que a su iglesia o dentro de su iglesia haya gente que use para mal la lengua, envenenando a los demás, afectando a los demás. Ahorita que viene la escuelita bíblica, muchos seremos probados de lo que hay en nuestro corazón, porque vamos a hacer uso de la lengua. Pero eso que vamos a expresar va a hablar de lo que realmente tenemos en el corazón. Cuando de pronto algo nos sale, como lo planeamos, como lo organizamos, cuando de pronto algo sucede, que a alguien se le cayó algo por ahí, se va a notar realmente qué hay en nuestro corazón y eso lo va a revelar nuestra lengua. El tema en esta tarde es precisamente por el evento que viene. Para evitar, hermanos, el veneno que de pronto más allá, el veneno mortal, es mortal porque destruye. Habrá alguien que haga algo de todo corazón, que trae algo a la iglesia y es lo único que pudo. Y no va a faltar alguien que va a usar la lengua y nada más eso trajo. Mire qué más, y nunca falta la gente imprudente. Oiga, si ya hizo algo, ¿qué sabe usted que es lo único que pudo hacer? Y debemos de tener sabiduría para usar la lengua. Porque más allá de animar a alguien que apenas empieza a servir, podemos inyectarle un veneno mortal que sea que lo desanime, que lo lleve a pensar que realmente el amor de Cristo no existe en nosotros. Viene un trabajo que requiere de que sí hay una presión. Nos viene en la mañana, en la tarde conferencias y otras veces en las misiones y debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a controlar nuestra lengua. No va a faltar de pronto que algo surja, que algo se rompa.
No porque se quieran hacer mal a veces las cosas, pero es ahí donde se va a poner en evidencia que hay en nuestro corazón. Y quien lo va a poner en evidencia es nuestra lengua, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Ciertamente, hay cosas que se tienen que exhortar, se tienen que reprender, pero hay que ser sabios en cómo hacer las cosas. Si de pronto alguien ha cometido un error, háblalo a solas, no lo avergüences ante todos y lo hagas sentir tan mal, llévatelo aparte, a solas y dile, hermano, mi hermana, mire, la situación está así, usted no hizo esto o aquello, pero te animo a que lo hagas mejor. Hermanos, esto de la lengua, debes de ser sabio cómo la usas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. De pronto hay padres que le expresan a sus hijos, bueno, para nada, no sirves para nada, eres un burro. Chamaquito se la cree. Seamos sabios en eso. En el versículo, hermanos, tengamos cuidado del veneno mortal que pueda existir en nosotros. En el verso 8, por favor. La lengua que contamina es una lengua desenfrenada. La lengua que contamina es una lengua que se jacta. La lengua que contamina es una fuente de maldad. Verso 9 dice, verso 9 del capítulo 3. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Fíjense, qué cosas. Con esa sí le cantas al Señor y con esa misma andas hablando de las personas. Hermanos, en ese sentido, Dios quiere que seamos sabios, que no usemos la lengua para dos cosas contrarias. Dice, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dios no quiere que use la lengua para dos cosas. Si de pronto eres dado a decir groserías, si de pronto eres dado a ser imprudente, usar la lengua de forma imprudente, si de pronto eres dado a que alguien te confiesa algo y de volada andas contando las cosas, sé sabio. Mucha gente, Dios la tiene con frenos, con dolor, con malestares, porque no han sabido usar bien la lengua o porque han hablado lo que no tuvieron que haber hablado con esa lengua. Pues con la misma lengua que adoran a Dios, con esa misma lengua maldicen a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10. Les dije hace tiempo, si hay algo que a mí en lo personal no me gusta, son los chismes. Si algo tienes con algún hermano, con alguna hermana, o si algo tienes con un servidor, y si realmente eres bíblico, lo ideal es que apliques Mateo 18, estando tú y la persona solas, platiquen del problema, si han pecado contra ti, gánate al hermano, a solas, pero nada de andar chismeando. Nada de andar ahí murmurando, nada de andar ahí pensando cosas, ideando cosas y pecando contra Dios. Si hay algo que te está estorbando, ve con la persona indicada y habla con él o habla con ella y arreglen las cosas. Pero dejen de andar o dejemos de andar regando un veneno mortal. No sea que haya cierto dolor con el que Dios quiera frenarte por andar hablando lo que no debemos de hablar. Verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
No. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. O vienen cosas buenas, o vienen cosas buenas del cristiano. Pero no pueden estar viniendo dos cosas a la vez. O hablas como debes de hablar, o aprendes a hablar como Dios quiere que hables. Pero no puedes estar aquí hablándome, expresándote, haciendo de pronto algo que se ve aparentemente bueno en tu forma de hablar, pero de pronto cambiamos. Y ahí si Dios te está tocando el corazón y de pronto está siendo distinto afuera, Señor, ayúdame a cambiar. Porque el domingo alabo a Dios, pero el lunes maltrato a mi esposa. El domingo alabo a Dios, pero el martes soy arrogante con mis compañeros de trabajo. El domingo sirvo y alabo a Dios, pero el miércoles me peleo con un hermano de la iglesia. El domingo alabo a Dios, pero el jueves ya no puedo tolerar al vecino, ya lo ofendí. Nada más una fuente. O es dulce o es amargo. Hermanos míos, verso 12. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y si ahora Dios te está hablando, hermano, ¿qué fuente va a salir de ti? La fuente que sale de nosotros es la que más alimentamos. No le puedes pedir a una persona que te hable de forma bíblica si no fortalece su vida con la palabra. Somos la fuente de lo que alimentamos. Y si tú no alimentas tu vida de la palabra, tu expresión y tu forma de hablar va a ser más carnal que espiritual. Por eso es importante que en este proyecto que viene seamos sabios con la lengua. No porque tienes lengua vas a hablar de forma desenfrenada. No porque tengas lengua te vas a jactar de la misma. No porque tengas lengua vas a hablar lo que quieras hablar sin tomar en cuenta que estás en el lugar del Señor. Ten en cuenta eso. ¿Qué de diferente hay estar aquí o estar allá afuera poniendo en práctica lo que aquí has aprendido? Allá no porque es el templo, acá sí porque aquí no hay un lugar. ¿Quién te ha dicho eso? Debemos de esforzarnos por sacar cosas buenas. Porque con la misma boca con que alabamos al Señor, muchas veces con esa misma, hablamos cada leperada, cada grosería, cada tontería, cada torpeza, con la misma lengua. Señor, ayúdanos a usar bien la lengua en cosas que realmente glorifiquen tu nombre. Así que la lengua que contamina es aquella lengua que es una lengua desenfrenada, es una lengua que se jacta y es una lengua que usa la ocasión para sembrar la maldad. ¿Tenemos nosotros dos fuentes? No debería, tendría que ser solamente una. Pero vamos a hablar de acuerdo a la que más alimentamos. Si alimenta la espiritual, sobre eso vas a hablar. Si alimenta la carnal, sobre esa vas a hablar. Ten cuidado lo que habla la lengua. La lengua en sí no es en sí el problema, sino lo que hay en nuestro corazón. Porque de ahí, dice la palabra que de la abundancia del corazón, habla la boca.
Y tengamos cuidado, hermanos, con eso. Dios les bendiga. Así que viene la escuelita bíblica. Señor, dame gracia. Señor, dame paciencia, dame cordura, dame prudencia, dame humildad. Voy a tener a mi cargo 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 80 hermanos. Señor, dame la sabiduría para poder hablarles con una fuente buena. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos confrontas. De pronto nosotros, Señor, tenemos lenguas desenfrenadas. También tenemos lengua que se jacta, Señor, de grandeza, que alardea, que es arrogante, que es soberbia y otras muchas cosas, Señor. Es algo que no te agrada a ti, el que es soberbio. Y Padre, también perdónanos porque con la misma lengua con la que te adoramos, te alabamos, te cantamos, Señor, muchas veces en la semana, Señor, la usamos para hablar cosas que no edifican, Señor. Perdónanos por ello. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que expresemos sea para bendición de tu iglesia. No quieres que nosotros, Padre, sembremos un veneno mortal en tu misma iglesia. Al contrario, Señor, ayúdanos a ser un medio, un canal de bendición a todo aquel que se acerque a nosotros y que con un corazón humilde, Señor, con un corazón sensato, con un corazón que tiene cosas buenas, Señor, podamos transmitir tranquilidad, paz, sosiego, quietud, ánimo, fortaleza, ayuda, esperanza a todo aquel que se acerque, Señor. Perdónanos, y si de pronto, Padre, hubiese alguien de nosotros que más allá de apagar el fuego, lo extiende, danos la sabiduría, danos la inteligencia, Señor, para evitar que el fuego se haga más grande. No es tu plan en tu iglesia, Señor, pero si eso pasara, ayúdanos a que con autoridad espiritual quitemos aquello que no edifica y que al contrario, más allá de ayudar, afecta tu obra. Bendícenos, ayúdanos a que seamos fuentes de bendición. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos bendiga a todos. Fui invitado, hermanos, a predicar a un aniversario de una iglesia allá en Aguadulce. Dios mediante, el próximo domingo estaré por allá predicando. Por la tarde es un anuncio para todos aquellos que van a conformar la escuelita bíblica. Quiero tener una reunión con todos los que van a colaborar. Hay una serie de indicaciones juntamente con nuestra hermana Alma de algunos asuntos que creo importante que conozcas, pero sería el próximo domingo en la tarde, un día antes de la escuelita bíblica. Voy a ser breve, no creo llevarme más de 15 minutos, 20 minutos máximo, así que procura estar y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Así que oren por un servidor, tengo esa bendición. Dios ha puesto en el corazón de este pastor, el pastor Pablo, de invitarme a enseñar y bueno, vamos a predicar en este evento que para ellos como iglesia es importante. Dios les bendiga, hermanos.